Bueno, muchachos, vamos a proseguir. Entonces, llegamos a la conclusión de que la torca total sobre el dipolo en un campo eléctrico constante era 2A por Q por E seno de teta. Aquí está. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a recordar lo que es un producto vectorial. Aquí tenemos B cruz Z. ¿A qué es igual a B cruz C? A ver, ustedes díganmelo. ¿A qué es igual a B cruz C? A la magnitud de B Sí. por la magnitud de C ¿Sí? por el seno del ángulo que entre ellos. Ok, perfecto. Sí. Entonces, aquí tenemos lo mismo. ¿Sí? 2AQ. 2AQ es justamente ¿qué? Es la magnitud de El, ¿qué? del momento dipolar. Del momento dipolar. Y luego E, pues es la magnitud del campo. Y seno de teta es el ángulo que se forma entre el momento dipolar y el campo. Por lo tanto, la torca total va a ser igual a ¿qué? De una forma análoga a esto, ¿a qué va a ser igual? A ver, A, al momento dipolar, bueno, el sí, vector del momento dipolar, sí, cruz el campo eléctrico. cruz el campo eléctrico. Entonces tenemos ya expresado en forma muy sencilla la torca, la torca que se produce sobre el momento dipolar debido al campo eléctrico. ¿Sí? Y bueno, tiene sentido esto porque miren, si fuera, si fuera así la dirección del momento dipolar, así, y si estuviera el campo eléctrico así, entonces ¿cuál sería el ángulo entre el momento dipolar y el campo eléctrico? ¿Cuál sería el momento, el ángulo? Si están perpendiculares. 90 grados. 90 grados y entonces seno de 90 grados pues es 1, ¿verdad? Entonces sería ahí el máximo, la máxima torca que se puede producir cuando tienen orientación. Pero si por el contrario tuviéramos el momento dipolar así y el campo eléctrico así, entonces ¿cuál sería el ángulo entre P y E? Cero. Cero. Y entonces la torca pues sería cero, ¿eh? Porque no habría forma de producir una torca con este arreglo. Entonces, pues está claro que esta función matemática, esta relación matemática, pues expresa claramente eh, el efecto de la torca. Bueno, entonces en conclusión, grábense esto, que las moléculas en general tienen cargas iguales, pero no coinciden en su centro de gravedad. Y si no coinciden, en general las moléculas pueden tener un momento dipolar. ¿Y que ese momento dipolar va a reaccionar cuando sumerjamos la molécula, ¿sí?, en un campo eléctrico? Y eso explica muchos comportamientos eléctricos, por ejemplo, el comportamiento del agua. Bueno, vamos a pasar ya a otro concepto, que es el de potencial eléctrico. Sin potencial eléctrico. Bueno, vamos a suponer que tenemos aquí una carga Q y luego a una distancia que vamos a llamar B, vamos a tener una carga de prueba
Q0. Ahora, supongamos que movemos a esta carga hasta una distancia A en esta dirección, acercándola a la carga Q. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Esta carga Q0, cuando está a la distancia B, ¿qué va a sentir debido a la presencia de Q? ¿Qué es lo que pasa entre dos cargas si las dos cargas tienen el mismo signo? ¿Qué va a pasar con Q0? ¿Qué va a sentir? Una fuerza de repulsión. Una fuerza de repulsión. Muy bien. Entonces, para mover la carga Q0 hasta el punto A, vamos a tener que anular esta fuerza, oponiendo una fuerza contraria. ¿Sí? Entonces, se va a mover esta carga Q0 hasta el punto A. ¿Sí? Con una fuerza que contrarresta a esta fuerza original. Entonces, vean una cuestión. Si a esta distancia, si a esta dirección la llamamos R, ¿sí? Vamos a hacer otra vez. Aquí tenemos la carga Q. Aquí tenemos la carga Q0. Y entre las dos hay una distancia R. Aquí tenemos la distancia B, por aquí tenemos la distancia A. Bueno, entonces, pues la fuerza de Q sobre Q0 sería 1 entre 4 pi epsilon 0. El producto de las cargas Q por Q0 entre R cuadrada. Ahora, si movemos una diferencial de R, pero hacia la izquierda, ¿qué va a pasar con R? ¿Va a aumentar o va a disminuir al mover Q0 hacia la izquierda? Va a aumentar. No, vamos a ver, fíjense bien. Vamos a mover Q0 hacia la izquierda. ¿Y entonces qué va a pasar con R? Con R disminuye. R disminuye, ¿no? Entonces, si recorremos una diferencial de R, pero hacia la izquierda, entonces dr va a tener un signo negativo. Por lo tanto, F, por lo tanto, la diferencial de trabajo que vamos a hacer al mover una diferencial de longitud hacia la izquierda va a ser igual a menos F por dr. ¿Sí? Menos F por dr. ¿Sí? Perdón. Así. F por dr. Y esto va a ser igual a menos 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q por Q0 y por dr. ¿Sí? Aquí está la fuerza, que es negativa porque apunta hacia acá, por dr. ¿Sí? Y dr tiene un signo, es negativo porque estamos moviendo hacia la izquierda. Bueno, ok. Ahora ya tenemos la diferencial de trabajo. Ahora, el trabajo total que hacemos al mover de B a A va a ser igual pues a la integral de diferencial de trabajo. Y entonces esto va a ser igual a la integral de menos Q por Q0 entre 4 pi epsilon 0 por dr. Y esto entre R cuadrada, perdón. Entre R cuadrada. Entonces esto se reduce
a que el trabajo va a ser igual a menos integral de Q0 entre 4pi epsilon 0 dr entre r cuadrada. Bueno, si se dan cuenta, esto es constante, lo podemos sacar. Y entonces este integral sería menos Q por Q0 entre 4pi epsilon 0. Ahora, ¿cuál es la integral de dr entre r cuadrada? A ver, esto es de hecho la integral de r a la menos 2 por dr. ¿Cuándo movemos a la partícula desde B hasta A? Entonces, ¿cuál sería el trabajo? A ver, díganme. ¿Cuál es el valor de esta integral? La integral de r a la menos 2 es menos r a la menos 1. R a la menos 1. Es creo menos r a la menos Y entre 1. menos 1, ¿no? Ajá, ajá, sí. Ok. Calculado desde B hasta A. Entonces el trabajo es, como que hay un menos y aquí hay un menos, pues sería simplemente Q por Q0 entre 4pi epsilon 0 por 1 entre A, porque es R a la menos 1, menos 1 entre B. ¿Sí? Ahora, si B tiende a infinito, ahorita explicamos por qué, si B por qué tiene sentido hacer que B tienda a infinito. ¿A qué se reduciría este trabajo? A ver, ustedes dicten, ¿no? Al producto de las cargas entre Ajá. 4pi epsilon 0. ¿Sí? ¿Qué Y más? puesto que b tiende a infinito, el término de 1 entre b sería 0. Bueno, tendería a 0, entonces ¿Sí? solo nos quedaría 1 entre a. 1 entre A. ¿Sí? Bueno, entonces ese es el trabajo cuando traemos la carga desde el infinito. Bueno, ese es decir que tiene de infinito. Bueno, vamos a ver. Es el trabajo. Ese trabajo, ¿en qué se convierte? ¿En qué ese trabajo eh, se conserva o qué pasa? ¿Qué pasa con ese trabajo hecho para acercar la carga Q0 hasta Q a la distancia? ¿En qué se convierte ese trabajo? Por ejemplo, vamos a ver. Si tenemos un resorte ¿sí? Y ese resorte lo aplastamos, ¿sí? Entonces estaba aquí originalmente, ahora recorrió esta distancia. ¿Qué pasó con el resorte al comprimirlo? En, obviamente hicimos un trabajo para comprimir el resorte, pero ¿en qué se convirtió ese trabajo que gastamos en hacer esta operación? En energía potencial. Energía potencial. Entonces algo aparecido totalmente aparece cuando nosotros movemos a Q0 hasta Q, a una distancia Q, por ejemplo, a una distancia A. ¿Sí? Es lo mismo. Estamos aplicando una fuerza que se convierte en trabajo y ese trabajo se convierte en energía potencial. Entonces, al mover de Q0 desde aquí hasta aquí, que ya lo calculamos antes,
Pues entonces, ¿en qué se convierte ese trabajo? Al mover Q0 a la izquierda, ¿en qué se convirtió ese trabajo invertido? En energía potencial. Energía potencial, pero en este caso es energía potencial eléctrica, ¿sí? Ahora, evidentemente, vamos a ver, el trabajo es 1 entre 4pi epsilon 0, producto de las cargas entre, entre A, ¿sí? Bueno, y aquí supusimos que lo trajimos desde el infinito hasta la distancia A. ¿Por qué en el infinito? Recuerdan que ya hemos dicho que el campo eléctrico hasta dónde se extiende. Dada una Igualmente carga hasta el infinito. hasta el No tendría infinito. límite. Entonces, aunque nos alejemos mucho, aunque alejemos mucho a la carga Q0, va a seguir sintiendo una fuerza de repulsión. Entonces, aunque esté muy lejos, para moverla hasta el punto A, necesitamos hacer una fuerza. O sea, necesitamos hacer un trabajo, ejercer una fuerza y hacer un trabajo, ¿sí? Por eso es que estamos calculando el trabajo total que hicimos al traer desde muy lejos a la carga Q0 hasta la posición A, ¿sí? Entonces, de esta forma estamos considerando todo el trabajo hecho para traerlo desde muy lejos hasta la posición A, ¿sí? Ahora, evidentemente que si la carga de prueba que traemos, en vez de ser Q0, va a ser 2Q0, entonces, ¿qué pasaría con ese trabajo? Antes era Q0, ahora utilizamos un 2Q0 como carga de prueba. ¿Qué pasó con el trabajo? Aumenta, se duplicó. Se multiplicó, ¿no? Y entonces, pues para diferentes cargas de prueba, pues vamos a tener diferentes trabajos. Y entonces lo que queremos es ver, estandarizar ese trabajo, esa medida, para que podamos utilizarla en cualquier caso. Entonces vamos a hacer el experimento de tal forma que lo que traigamos desde muy lejos sea una carga Q0 que sea 1. ¿Sí? Bueno, entonces al dividir el trabajo entre Q0, ¿qué significa eso? Que estamos calculando el trabajo. ¿Por qué? Por Pues unidad de carga. por unidad de carga. Así estandarizamos la medida. Para medir el potencial eléctrico en algún punto vamos a utilizar la unidad de carga. Bueno, entonces esto se convertiría en Q, porque ya dividimos entre Q0, entre 4pi epsilon 0, ¿sí? Pero A puede ser cualquier punto cercano a la carga original Q. Entonces vamos a ponerle en vez de A, R. Ajá. Bueno, a esto, a W0 entre Q0, digo a W entre Q0 es a lo que justamente llamamos potencial eléctrico. ¿Sí? Porque es una energía potencial, pero por unidad de carga. Ahora, esto se le simplifica con el término B, que es función de R, y entonces tenemos que ver R, o sea, el potencial eléctrico, va a ser igual a la carga Q entre 4pi epsilon 0 y entre R. Ahora, ¿qué necesidad hay de agregar a este término? Bueno, antes de ello hemos trabajado con fuerza, la fuerza eléctrica entre dos cargas, ¿sí? Que es un vector.
Luego trabajamos con el campo eléctrico, que es la fuerza por unidad de carga, que es el campo eléctrico es un vector. Ahora, ¿qué es este potencial eléctrico? ¿Sigue siendo un vector o es otra cosa? ¿Es una cantidad vectorial? A ver, Geu. Pues no, estoy de acuerdo con mi compañero Francisco puso en el chat que es un escalar y también estoy de acuerdo, es un escalar. Ok, es un escalar, ¿sí? Y entonces la ventaja es que en vez de trabajar con vectores, ahora vamos a trabajar con una escalar que además tiene una expresión bastante sencilla, porque en vez de depender de 1 entre r cuadrada, depende de 1 entre r, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver qué podemos decir más con respecto a esto. Tenemos una carga. Vamos a dibujar un círculo alrededor de esta carga, luego otro círculo, y luego otro círculo, etcétera. A este vamos a llamarle R1. A esta distancia vamos a llamarle R2. A esta distancia R3. Entonces, el potencial, ya sabemos que vamos a simplificarlo. Va a ser K por Q entre R. Bueno, ¿cómo es el potencial en cualquier punto de esta esfera? ¿Cambia? No, es constante, ¿Por qué razón? porque la distancia se mantiene constante, en este caso R3. Exactamente, porque es la misma distancia, entonces no tiene por qué cambiar. Y luego, en esta otra esfera, pues lo mismo, ¿verdad? Cualquier punto de esta esfera se mantiene a la misma distancia de la carga, por lo tanto su R es constante, por lo tanto su potencial eléctrico es constante. Y lo mismo podríamos decir de esta esfera. Entonces lo que tenemos es una serie de curvas que tienen el mismo potencial. Y eso se le llama, a esto, se le llama curva o superficie. Mejor, superficie que cuadra mejor. Superficie equipotencial. Equipotencial. ¿Sí? Bueno, esto es algo parecido a las superficies equipotenciales gravitatorias, ¿no? Siempre que estemos a la misma altura, por ejemplo a 10 metros, no importa sobre qué punto estemos de la Tierra, tenemos la misma energía potencial. Si lo dividimos entre la masa, tenemos una superficie equipotencial. Bueno, ahora, al pasar de aquí para acá, de esta superficie a esta superficie, en cualquier dirección, así, así o directamente, ¿qué es lo que necesitamos hacer para movernos de aquí a aquí sobre la superficie que potencial? Supongamos que tenemos aquí una carga. La movemos de esta superficie a esta superficie a través de esta trayectoria. Luego aquí de esta superficie, de este punto a este punto a través de esta trayectoria. Y luego la misma carga de este punto a este punto a través de esta otra trayectoria. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar de una superficie potencial a otra? Ejecutar un trabajo. Hacer un trabajo. Y fíjense una cosa aquí.
Calcular el potencial aquí es muy sencillo, porque solamente dividimos la constante K, la multiplicamos por esta carga Q y la dividimos entre R. Para calcular el potencial aquí, pues es lo mismo, muy sencillo. Entonces, entre este punto y este punto hay una diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si hay una diferencia de potencial entre esta superficie y esta superficie, entonces el trabajo necesario para pasar de una superficie equipotencial a otra es pues el potencial, la diferencia de potencial B digamos que BR3 menos BR1. Esto va a ser todo esto multiplicado por la carga que estamos moviendo, pues va a ser, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser eso? La diferencia de potencial multiplicada por la carga que movimos, ¿a qué va a ser igual? Vamos a expandir esto. Es Q0 por B en R3 menos Q0 por B en R1, supongamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es Q0 por B R3? ¿Qué es la carga por el potencial? Es el trabajo. Bueno, El trabajo hecho desde necesario para traer hasta R3 a la carga Q0. Ok. Y luego, menos esto. ¿Qué sería esto? el trabajo que efectuamos para traer desde el infinito a Ajá. la carga Q0 a la posición R1. Ok, entonces hacemos una diferencia de trabajos y entonces hay diferencia de trabajos. Este sería el trabajo necesario para mover desde la superficie equipotencial R3 hasta la superficie equipotencial R1. Entonces ese va a ser el trabajo. ¿Sí? Entonces vean qué sencillo es calcular el trabajo entre dos puntos, entre dos superficies, de las cuales conocemos su energía potencial. ¿Sí? Simplemente calculamos el potencial en una superficie, le restamos su energía potencial en la otra superficie y lo multiplicamos por la carga. Entonces el trabajo pues se reduce a W igual a B por Q. Perdón. El trabajo se reduce a delta B por Q. ¿Sí? Entonces, pues esta es una forma muy sencilla de hacer manipulaciones físicas sobre una carga, ¿no? Si tenemos en un punto dado un cierto potencial B1 y en este otro potencial al que llamamos B2, pues si queremos calcular el trabajo hecho desde este punto a este punto, pues simplemente hacemos la diferencia de potencial B1 menos B2 y lo multiplicamos por la carga que movemos. ¿Sí? Entonces, además, fíjese, la ventaja es que estamos trabajando con escalares. Entonces,
Trabajar con potenciales nos simplifica mucho el trabajo. En vez de estar calculando el trabajo a base del campo eléctrico o de la fuerza eléctrica, recurrimos a sus diferencias de potencial, que es un escalar, ¿sí? Que matemáticamente es muy sencillo porque depende de 1 entre R y, y no de 1 entre R cuadrada. Ahora, ¿sí queda claro todo esto? ¿Cuál es la ventaja de trabajar con potenciales? A ver, contéstenme. Sí, profe. Bueno, este es el último tema que vamos a ver en esta primera parte de electricidad y magnetismo. En las siguientes clases nos vamos a dedicar a hacer ejercicios que tengan que ver con la ley de Coulomb, con el campo eléctrico y con el concepto de potencial, o sea, exprimiendo todos los resultados que se pueden sacar de estos conceptos, analizando cómo funcionan bajo diferentes situaciones y después de analizar este tipo de cosas y hacer problemas, bueno, pues vamos a fijar la fecha del primer examen. Entonces, el primer examen va a consistir de fuerza eléctrica, campo eléctrico y potencial eléctrico. Además, desde luego, incluye la ley de Gauss. ¿Sí? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Por el momento no, profe. Gracias. Bueno, muchachos, pues entonces nos vemos el martes y ya no vamos a ver otro concepto nuevo, nos vamos a dedicar a pues sacar todas sus consecuencias de estos 3 conceptos que hemos visto. Bueno, aquí le paramos y nos vemos el próximo martes. ¿Sí? Cuídense y ahí nos vemos. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Bonito fin de semana. Igualmente. Buenas tardes, profesor.